La selva de hormigón de Miami en los años 70 no conocía la piedad. Bajo el sol deslumbrante de Florida, entre palmeras y olas turquesas, se desarrollaba una guerra como nunca antes había visto la América moderna. El fogonazo de un disparo, el estruendo seco de una motocicleta alejándose y un silencio que pronto es roto por el aullido de las sirenas. Esos eran los días laborables de una ciudad que se convertía lentamente en la capital mundial de la cocaína. Antes de que Pablo Escobar se convirtiera en un nombre familiar, una mujer gobernaba este mundo. Ella no buscaba compromisos ni pedía respeto. Lo grababa a fuego con un calibre de 9 milímetros. Griselda Blanco, conocida como La Madrina y la Viuda Negra, convirtió la violencia en arte y el miedo en moneda de cambio. Esta es la crónica de su ascenso desde la miseria de los suburbios colombianos hasta la cima de un imperio sangriento. Esta es la historia de cómo la humanidad se sacrifica ante el altar del poder y de que por cada trono que se alza hay que pagar con ríos de sangre. El Medellín de mediados del siglo XX era una ciudad atrapada entre la majestuosidad de los Andes y la miseria de sus suburbios. Era un mosaico de ladrillo rojo y hierro oxidado, donde miles de chabolas se aferraban a las laderas escarpadas como cicatrices en el cuerpo de la tierra. Allí, el aire estaba impregnado del olor a carbón barato, plátanos fritos y el polvo que levantaban los escasos automóviles. En este entorno, donde la supervivencia era una hazaña diaria, comenzaba el camino de Griselda Blanco. Nació en 1943 en Cartagena, pero fue Medellín su verdadera maestra. La ciudad atravesaba entonces el periodo conocido como la violencia. Décadas de sangrientos conflictos civiles que convirtieron la brutalidad en una parte natural del paisaje. Para la pequeña Griselda, la muerte no era un misterio místico ni un dolor lejano. Era una cotidianidad, tan habitual como la niebla matutina sobre el valle de Aburrá. A los 11 años, Griselda ya sabía que el mundo se dividía entre los que toman y aquellos a quienes les arrebatan. El primer capítulo conocido de su biografía parece una leyenda sombría. Junto a una banda de niños de la calle, secuestró a un niño de un barrio rico. El plan era sencillo: exigir un rescate y olvidar el hambre para siempre. Pero cuando la familia rica se negó a pagar, la pequeña Griselda se enfrentó a una elección que definiría su esencia para siempre. No vaciló. El disparo que acabó con la vida del rehén fue su primer paso hacia el trono. Aquel día, en los suburbios de Medellín, nació un depredador para quien la vida humana se convirtió en una simple herramienta para alcanzar un fin. La vida doméstica de Griselda no era menos hostil que las calles. Su madre, consumida por la miseria y el alcohol, descargaba a menudo su furia sobre su hija. Los golpes eran el lenguaje de comunicación en aquel hogar. A los 13 años, Griselda tomó una decisión que marcó su ruptura definitiva con la infancia. Huyó de casa, eligiendo la libertad en la indigencia antes que la esclavitud entre cuatro paredes. Se fundió en las entrañas del barrio Antioquia, conocido bastión del crimen y el vicio. Allí, entre carteristas, proxenetas y ladrones de poca monta, cursó sus universidades. Se dedicó a la prostitución, probó carteras entre la multitud y aprendió el arte principal de las calles: la manipulación. Observó cómo hombres que se creían fuertes se volvían vulnerables ante la belleza y la astucia. Griselda comprendió rápido que su género no era una debilidad, sino un camuflaje que le permitía acercarse a la víctima a una distancia de golpeo. Su primer marido, Carlos Trujillo, era un falsificador de poca monta y proxeneta. Aquella unión fue un negocio, no una historia de amor. De Trujillo recibió las lecciones básicas sobre la organización de negocios ilegales. Le dio 3 hijos: Uber, Dixon y Osvaldo. Pero la maternidad no suavizó su carácter. Al contrario, sus hijos se convirtieron en los primeros miembros de su manada, los futuros soldados de su imperio. Cuando Trujillo dejó de ser útil y empezó a estorbar sus ambiciones, desapareció. Más tarde, corrieron rumores por Medellín de que fue la propia Griselda quien ordenó eliminarlo por desavenencias comerciales. Fue la primera marca negra en su biografía. Una demostración de que los lazos familiares no significaban nada frente al control. A mediados de los años 60, Griselda Blanco ya era una figura relevante en el inframundo de Colombia. Observaba cómo cambiaba la demanda en el mercado negro.
La marihuana cedía su lugar a la cocaína, un polvo blanco que costaba mucho más y requería una logística compleja. Empezó a estudiar rutas, puertos y la psicología de los agentes fronterizos. Comprendió que Colombia, con sus salidas a 2 océanos, era la base ideal, pero el verdadero dinero estaba en el norte. Sus ambiciones exigían una escala que Medellín ya no podía ofrecer. Veía en Estados Unidos no la tierra prometida, sino una presa enorme, rica y torpe. Empezó a reunir a su alrededor a los hombres más leales y despiadados, formando el núcleo de su futura organización. Su mirada era fría y sus decisiones instantáneas. Ya no era aquella niña asustada en el balcón de un suburbio. Se había transformado en una mujer que conocía el precio del poder y estaba dispuesta a pagarlo con creces. Abandonó Colombia no como una refugiada, sino como una conquistadora oculta bajo la apariencia de una inmigrante común. En su maleta llevaba pasaportes falsos y en su cabeza esquemas detallados sobre cómo convertir hilos delgados de suministro en cadenas irrompibles de dependencia. Las semillas de violencia sembradas en la tierra roja de Medellín habían dado sus primeros brotes. Sabía que en tierra extraña tendría que luchar el doble de ferozmente, pero estaba lista. En el horizonte se alzaba la Nueva York de los 70, una ciudad que aún no sospechaba qué pesadilla traía consigo aquella mujer menuda de mirada endurecida. Principios de los años 70. El Nueva York de aquella época es una ciudad de contrastes, sumergida en una profunda crisis social y económica. Es la era de las calles sucias de Queens, de un Manhattan envuelto en smog y de infinitas filas de bloques de ladrillo donde, tras cada ventana, se ocultaba un drama propio. Griselda Blanco y su segundo marido, Alberto Bravo, llegaron a Nueva York para transformar el desarticulado comercio callejero en una maquinaria logística de precisión. Si Medellín fue la cuna de sus instintos, Nueva York fue su primer campo de prueba real, donde se manifestó no como una criminal común, sino como una estratega fría y calculadora. En aquel entonces, el mercado criminal de los Estados Unidos se centraba principalmente en la marihuana, pero Griselda y Alberto apostaron por un recurso nuevo, mucho más compacto y costoso. La cocaína apenas comenzaba su ascenso como producto de élite, y la pareja vio en ella un potencial colosal. Se instalaron en Queens, creando bajo la fachada de una empresa de importación y exportación una compleja red de distribución. Alberto se encargaba de los vínculos con los proveedores colombianos y Griselda de la sección más difícil, el cruce de fronteras. Fue en este periodo cuando Griselda mostró lo que más tarde llamarían su siniestra innovación. Comprendió que los métodos estándar de contrabando en fondos falsos de maletas o maquinaria eran cada vez más vulnerables. Griselda abrió en Colombia un taller especializado en la confección de ropa interior femenina. Sin embargo, no era una producción ordinaria. Las costureras cosían en corsés, sujetadores y fajas bolsillos ocultos capaces de albergar un volumen considerable de carga sin alterar la silueta del cuerpo humano. Este método supuso una revolución. Las mulas, mujeres vestidas con esta lencería diseñada específicamente, podían pasar los controles aduaneros sin levantar sospechas. Era un juego psicológico. En aquel tiempo, el registro de mujeres era menos riguroso, y Griselda utilizó magistralmente este prejuicio social. Creó una flota de correos humanos que cruzaban fronteras a diario, garantizando un suministro ininterrumpido. Fue el primer sistema en la historia, a tal escala y tan meditado, de utilizar la fisiología humana como un contenedor de transporte. A mediados de los 70, el negocio de Blanco y Bravo prosperaba. Se convirtieron en los jugadores más importantes del noreste de los Estados Unidos. Pero con el dinero llegó la atención del Estado. En 1975, las autoridades iniciaron la Operación Banshee, una de las primeras operaciones federales a gran escala contra las estructuras colombianas en Nueva York. El cerco se estrechaba. Se presentaron cargos contra 30 miembros de la organización, incluida la propia Griselda. Se convirtió en la primera mujer en ocupar un lugar tan alto en las listas de los más buscados por los servicios federales. Sintiendo la inevitabilidad del arresto,
Griselda mostró su instinto de conservación. Lo abandonó todo: sus conexiones, sus propiedades, su vida de lujo en Nueva York, y huyó de regreso a Colombia. Nunca se apegaba a un lugar. Su única constante era el poder. Pero el regreso a Medellín no le trajo paz. Entre ella y Alberto Bravo comenzó a crecer un conflicto. La disputa surgió por el reparto de beneficios y el control de la organización. Alberto, partidario de la vieja escuela, creía que él era el jefe de la familia. Griselda, por su parte, no pensaba compartir el trono con nadie. Era una lucha intraespecífica por el liderazgo. El final de esta batalla ocurrió en el aparcamiento de un club nocturno en Bogotá. La discusión escaló hasta un tiroteo. Griselda resultó herida, pero Alberto Bravo y sus guardaespaldas no sobrevivieron. Fue tras este evento cuando el apodo de la Viuda Negra se grabó definitivamente en el mundo criminal. La eliminación de su marido y socio la convirtió en la dueña absoluta del imperio. Ya no era la esposa de Alberto Bravo, era una fuerza independiente. Pero el camino de vuelta a Nueva York estaba bloqueado. Sus ojos se dirigieron de nuevo al norte, pero esta vez el objetivo era Florida. El Miami de finales de los 70 era una ciudad turística somnolienta que no sospechaba que a sus costas se aproximaba una tormenta en la figura de una mujer que no reconocía reglas. La logística estaba a punto, las rutas exploradas. Ahora necesitaba un territorio que pudiera llamar suyo. La vemos en un avión volando sobre el mar Caribe. Mira por la ventanilla el agua turquesa de Florida. Para ella no es una zona de descanso, es una jaula vacía que pretende llenar con su influencia. A finales de la década de 1970, Miami era un rincón soleado de jubilados y turistas. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse bajo la sombra de las palmeras. Pero tras esa fachada, se gestaban cambios tectónicos. Cuando Griselda Blanco se instaló en Florida, no solo inició un comercio, trajo consigo una nueva filosofía del conflicto que cambió para siempre el rostro de la ciudad estadounidense. Si antes los ajustes de cuentas criminales ocurrían en la sombra, Griselda los sacó a plena luz del día, convirtiendo a Miami en una zona de guerra. En esa época, la ciudad experimentaba un flujo colosal de capital de origen dudoso. El sistema bancario de Miami se hinchaba de efectivo y el mercado inmobiliario vivía un auge sin precedentes. La economía sumergida se convirtió en el motor de la prosperidad legal de la región. Sin embargo, este crecimiento se pagó con sangre. Griselda Blanco comprendió que, para mantener el control de un territorio tan lucrativo, no le bastaba con ser proveedora. Necesitaba ser la fuente de un miedo absoluto. Fue en Miami donde Griselda implementó la táctica que más tarde se haría tristemente célebre en todo el mundo: el uso de sicarios en motocicletas. Era la adaptación perfecta de un depredador al entorno urbano. La motocicleta proporcionaba una movilidad increíble en el denso tráfico de Miami. El asesino podía acercarse rápidamente al objetivo, disparar y desaparecer en callejones estrechos o entre los coches antes de que la policía pudiera reaccionar. Esta táctica era eficiente, económica y desmoralizadora. La paranoia se apoderó de la ciudad. El sonido del motor de una motocicleta se convirtió para los residentes de Miami en la señal de un peligro inminente. La culminación de este terror fue el evento conocido como la Matanza de Dadeland, en julio de 1979. En pleno día laboral, en el centro comercial Dadeland Mall, un grupo de hombres armados que actuaban bajo las órdenes de Blanco desató un tiroteo abierto. No fue una liquidación oculta. Fue un acto de demostración pública de fuerza. La violencia se volvió pública. Miami se convirtió oficialmente en la capital mundial del asesinato. El nivel de mortalidad creció tanto que la morgue local no daba abasto, y las autoridades tuvieron que alquilar camiones frigoríficos móviles para almacenar los cuerpos. Griselda Blanco se encontraba en este periodo en el cenit de su poder. Vivía en mansiones lujosas, rodeándose de una riqueza increíble. Su guardarropa desbordaba ropa de diseñador y su colección de joyas se valoraba en millones de dólares. Pero tras este brillo, se ocultaba una creciente degradación de la personalidad.
El poder ilimitado y la constante amenaza de muerte llevaron al desarrollo de una paranoia severa. Griselda dejó de confiar incluso en sus aliados más leales. Su crueldad se volvió irracional. Podía ordenar la eliminación de una persona por la más mínima sospecha de falta de respeto o simplemente para no pagar una deuda antigua. El clamor público y el caos en las calles obligaron a las autoridades federales a reconocer el problema como una amenaza nacional. En 1980 se creó el Grupo Operativo CENTAC, una unidad de élite que unió fuerzas federales y policía local. Fue el comienzo de la contraofensiva del sistema. Las fuerzas del orden empezaron a estudiar la estructura del Imperio de Blanco, comprendiendo que se enfrentaban a un enemigo de nuevo tipo que no se sometía a las reglas tradicionales de los viejos clanes mafiosos. Un factor importante que agravó la situación fue la llegada de miles de refugiados en 1980, entre los cuales había no pocos con antecedentes criminales. Griselda integró rápidamente a estos marginados en su ejército, usándolos como material desechable en su guerra. Miami se convirtió en un caldero donde hervían conflictos étnicos, sumas ingentes de dinero y una crueldad sin precedentes. A mediados de los 80, Griselda Blanco era una leyenda y al mismo tiempo la mujer más buscada de América. Recibió el apodo de La Madrina y su influencia se extendió mucho más allá de Florida. Pero Miami ya no era aquel lugar hospitalario al que llegó años atrás. La ciudad empezó a desarrollar inmunidad. Las leyes se endurecieron, la policía recibió nuevo armamento y los competidores se volvieron cada vez más organizados. El cerco sobre La Madrina empezaba a estrecharse. El Miami que conquistó se volvió demasiado estrecho y peligroso para ella. Ganó la guerra por las calles, pero empezó a perder la guerra contra el Estado. La vemos en su despacho, rodeada de pantallas de vigilancia y guardias armados. Su imperio estaba en la cima, pero los cimientos ya habían empezado a resquebrajarse. La violencia que convirtió en su principal herramienta empezó a volverse contra ella, envenenando su vida y convirtiendo cada día en una batalla por la supervivencia. La era de los Cocaine Cowboys se acercaba a su lógico y sangriento final. Algunas especies alcanzan la cima de la cadena alimenticia no solo por su fuerza física, sino por una disposición psicológica absoluta para eliminar cualquier competencia, incluso dentro de su propia manada. Para comprender cómo una sola mujer pudo mantener el poder sobre miles de guerreros curtidos, debemos estudiar su perfil psicológico, donde el instinto maternal se entrelazaba con el cálculo frío del depredador, y el ansia de amor terminaba invariablemente en actos de agresión fatal. El apodo de la Viuda Negra no fue un epíteto casual. Era una descripción precisa de su modelo de conducta. Cada uno de los 3 maridos de Griselda terminó su vida a manos de ella, o por su orden directa. Ya mencionamos a Alberto Bravo, cuya muerte la convirtió en la dueña absoluta del imperio. Pero el final de su relación con su tercer marido, Darío Sepúlveda, fue el más revelador. Esta desunión fue el intento de Griselda de crear una especie de dinastía real. Darío era su fiel ayudante y el padre de su 4º hijo, a quien dio un nombre que se convirtió en símbolo de su obsesión con la cultura pop y el poder: Michael Corleone. Sin embargo, en el mundo de Griselda, los afectos personales siempre estaban subordinados a la cuestión de la dominancia. Cuando Darío, cansado de su paranoia y despotismo progresivos, decidió llevarse al niño a Colombia, cometió un error fatal. Intentó disputar el derecho de propiedad de un depredador. En 1983, Sepúlveda fue asesinado en Medellín frente al pequeño Michael. Esto no fue solo un acto de venganza, sino la restauración del orden jerárquico. En su sistema de coordenadas, nadie tenía derecho a la autonomía. La maternidad de Griselda Blanco es un fenómeno aparte. A diferencia de las nociones tradicionales de cuidado materno, su relación con sus hijos era una proyección de sus propias ambiciones. Sus 3 hijos mayores fueron integrados desde temprana edad en la estructura del negocio. No intentó protegerlos del mundo criminal. Al contrario, los crió como herederos al trono, inculcándoles ideas de lealtad absoluta a la familia y falta de piedad con los enemigos. Al intentar hacer poderosos a sus hijos, en realidad les firmó una sentencia. En el mundo que ella creó,
los príncipes eran blancos de tiro tan claros como su madre. Su cuarto hijo, Michael Corleone, fue nombrado así en honor al héroe de la saga cinematográfica, lo que evidencia que Griselda veía su vida como una gran pantalla de cine. Estaba obsesionada con su propia imagen. En sus mansiones colgaban retratos que la representaban como una emperatriz, y sus objetos personales, como una pistola de oro, eran instrumentos para crear una leyenda. No le bastaba con poseer los recursos. Le era vital que los demás reconocieran su estatus. El perfil psicopático de Griselda incluye una ausencia total de empatía, que en su entorno se convirtió en una ventaja. No solo eliminaba enemigos, convertía la violencia en un acto teatral. Los relatos sobre cómo obligaba a sus víctimas a presenciar su propia muerte, o las órdenes de asesinar familias enteras, hablan de una profunda deformación de la personalidad. Para ella no existía el concepto de daños colaterales. Cualquiera que se interpusiera en su camino debía ser aniquilado. Sin embargo, esta tensión constante empezó a destruirla. A principios de los 80, Griselda se convirtió en rehén de su propio sistema. Empezó a abusar del producto que vendía, lo que aumentó su irracionalidad. Sus órdenes se volvieron cada vez más caóticas, y su círculo de confianza se redujo al límite. El depredador empezaba a perder el contacto con la realidad, volviéndose peligroso incluso para su propio entorno. Si se la compara con Pablo Escobar, él buscaba el poder político y el amor del pueblo. A Griselda nunca le interesó la aprobación social. Su única moneda era el miedo. Ella era la encarnación de la violencia pura, sin filtrar. Este modelo de conducta es efectivo para una toma rápida de territorio, pero es extremadamente inestable a largo plazo, ya que crea demasiados enemigos y priva al individuo de vías de escape. Hacia 1984, la psicología de la viuda negra la llevó a un callejón sin salida. Las bandas de Miami, cansadas de su guerra interminable, empezaron a unirse contra ella. Los servicios federales acumularon material suficiente para una acusación, y sus propios sicarios empezaron a dudar de la cordura de su reina. Griselda Blanco se convirtió en víctima de su propia arquitectura del horror. La mujer que quería controlarlo todo terminó en un aislamiento total. Se mira en el espejo de su casa, envejecida, con la mirada endurecida. Comprende que en esa habitación no hay nadie más que ella y sus fantasmas. La familia fue destruida por sus propias manos, sus maridos asesinados y sus hijos convertidos en soldados de una guerra perdida. La psicología del dominio la llevó a la soledad absoluta, la etapa final de la existencia de cualquier tirano. Por delante le esperaba California, el arresto y largos años tras las rejas, donde le tocaría asimilar el resultado de su sangriento camino. Cualquier estructura construida sobre la siembra del desorden, llega inevitablemente el momento en que el caos comienza a devorar a su creador. Procedemos a observar la fase del ocaso, el periodo en que el hábitat del depredador se reduce al tamaño de una celda de prisión. El año 1984 marcó el punto de no retorno para Griselda Blanco. El Miami que alguna vez subyugó se convirtió en una trampa. En un intento de escapar de los sabuesos federales y de sus numerosos enemigos, la madrina realiza una maniobra que puede calificarse de migración desesperada. Huye a California. La California de principios de los 80, con sus suburbios pacíficos, debía ser para Griselda un puerto seguro. Se instaló en Irvine, una localidad acomodada donde nadie esperaba encontrarse con una de las mujeres más peligrosas del planeta. El contraste era brutal. La mujer acostumbrada a tronos dorados y a un séquito de combatientes armados, vivía ahora en una casa modesta, intentando disolverse en la imagen de una ama de casa común. Pero un depredador de tal magnitud no puede permanecer desapercibido por mucho tiempo. Su rastro biológico, llamadas telefónicas, transacciones financieras y conexiones con los restos de las estructuras de Medellín, seguía siendo demasiado evidente para los agentes de los servicios federales. El 17 de febrero de 1985, el silencio de la mañana californiana se rompió. Los agentes irrumpieron en la casa de Blanco. El arresto se produjo sin un solo disparo. Fue una capitulación ante un sistema superior. Cuando los agentes entraron en su dormitorio,
encontraron a Griselda leyendo la Biblia. Una escena llena de ironía. La mujer que personificaba los pecados mortales buscaba consuelo en el texto sagrado en el momento de su caída. Desde ese instante, la legendaria madrina de Miami dejó de ser un sujeto de la historia para convertirse en un objeto de expediente judicial. El juicio contra Griselda Blanco se convirtió en uno de los más sonados de la historia. El gobierno buscaba demostrar no solo su implicación en el tráfico, sino su responsabilidad directa en decenas de asesinatos. Aquí vemos la mecánica de la traición que frecuentemente acompaña la caída de los tiranos. El testigo clave de la acusación fue Jorge Ayala, su sicario más fiel, el hombre que durante años había sido su espada ejecutora. Ante la amenaza de muerte de todo el sistema, ciertos individuos comienzan a actuar contra el líder para salvarse a sí mismos. El testimonio de Ayala podría haber llevado a Griselda directamente a la silla eléctrica. Describía con detalle episodios que hacían estremecer incluso a los fiscales experimentados. Sin embargo, aquí la historia dio otro giro inesperado. Debido a un escándalo en el que se vieron envueltos testigos y personal de la oficina del fiscal, la credibilidad del testigo principal se vio socavada. Por un factor humano y una absurda cadena de circunstancias, la mujer más peligrosa del mundo evitó la pena de muerte. Fue sentenciada a una larga pena de prisión. La vida de Griselda tras las rejas es un estudio de la adaptación de una personalidad fuerte a condiciones de reclusión. Incluso estando en una prisión federal, intentaba mantener resortes de control. Utilizando intermediarios, seguía coordinando las acciones de sus estructuras, aunque su influencia se desvanecía inexorablemente. Su imperio, privado del control directo de la reina, comenzó a desintegrarse en pequeñas facciones. El mercado de Miami ya pertenecía a otros actores, más jóvenes, organizados y menos inclinados al terror irracional. Sin embargo, el golpe más duro para Griselda en este periodo no fueron los veredictos judiciales, sino el destino de sus hijos. Los principios de tierra quemada que ella misma había implementado una vez se volvieron contra su familia. Mientras ella estaba en prisión, sus hijos mayores fueron víctimas de la misma guerra que ella había iniciado. Uno tras otro, fueron asesinados. Fue la retribución biográfica por la expansión. El deseo de Griselda de crear una dinastía llevó a que su descendencia fuera aniquilada en el curso de la lucha interespecífica que ella misma había provocado. Hacia finales de los 90, de los 4 hijos, solo quedaba vivo el menor. La prisión cambió a Griselda no solo psicológicamente, sino también físicamente. En las raras fotografías de esa época, vemos a una mujer envejecida en la que es difícil reconocer a la resplandeciente diosa de la cocaína de Miami. Se convirtió en un fantasma del pasado. El poder que alguna vez fue su único sentido, fue reemplazado por la lucha por la supervivencia elemental en las condiciones de la vida carcelaria. Para el año 2004, el término de su condena llegó a su fin. Sin embargo, no estaba libre. Por las leyes de Estados Unidos, tras cumplir la pena, estaba sujeta a deportación inmediata. La mujer que una vez abandonó su patria como un depredador ambicioso, regresaba allí como una exiliada. El imperio estaba destruido, los hijos muertos, y la propia Griselda se había convertido en un anacronismo viviente. Sube la escalerilla del avión bajo escolta. Por delante le esperaba Medellín, una ciudad que en las décadas de su ausencia había cambiado hasta volverse irreconocible. Regresaba allí donde alguna vez todo había empezado, a un mundo que no había olvidado su crueldad y guardaba deudas que tarde o temprano hay que pagar. El ocaso de la diosa concluyó con la inmersión en un largo crepúsculo de olvido, que sin embargo no le garantizaba paz. En tierra colombiana la esperaban las sombras del pasado. El regreso de una especie a su hábitat original tras una larga ausencia suele acarrear consecuencias impredecibles. Cuando un depredador envejecido regresa a la selva, una que en décadas se ha transformado en una metrópoli moderna, el proceso carece de triunfo. Procedemos a observar el periodo más silencioso en la vida de Griselda Blanco. En 2004, la madrina no regresó a Medellín en un avión privado rodeada de un ejército de sicarios, sino como una mujer mayor común, cuyo nombre para las nuevas generaciones
se había convertido apenas en una leyenda aterradora del pasado. El Medellín de 2004 difería radicalmente de la ciudad que Griselda abandonó en su juventud. Era la era de una escala de transformación social masiva que había convertido a la antigua capital de la violencia en un centro de innovación. Allí donde antes había combates callejeros, ahora funcionaban bibliotecas y parques. Griselda se encontró en un entorno que aspiraba al orden y a la sanación. Se instaló en un barrio prestigioso, pero su vida dejó de ser pública. Se retiró a la sombra más profunda, convirtiéndose en un anacronismo viviente. El aislamiento social se convirtió en su estado natural. Casi todos sus aliados y enemigos estaban muertos o en prisión. Sus hijos habían perecido. Solo quedaba vivo Michael Corleone, quien residía en los Estados Unidos. Era la soledad biológica de un individuo cuya manada ha sido exterminada. La mujer que una vez gobernó las vidas de miles de personas pasaba ahora sus días haciendo las compras y asistiendo a la iglesia. Quienes la vieron en aquellos años la describían como una abuela tranquila, en la que era imposible reconocer a la implacable viuda negra. Resulta interesante analizar su acercamiento a la religión. Griselda frecuentaba los templos católicos. ¿Se trataba de un arrepentimiento sincero del depredador en el crepúsculo de su vida o de un profundo camuflaje psicológico? En la cultura criminal, la religión suele entrelazarse con la violencia. Para Griselda, la iglesia pudo haber sido el único lugar donde se sentía a salvo de los fantasmas del pasado. Vivía de las rentas de sus propiedades, llevando un estilo de vida de clase media. Sin embargo, el silencio de Medellín era engañoso. En Colombia existe el concepto de la deuda de sangre, que no prescribe. La violencia siempre genera una reacción, incluso décadas después. El Medellín de los años 2000, pese a su rostro moderno, conservaba estructuras en la sombra que recordaban viejas afrentas. Griselda lo sabía. Su vida en la penumbra no era solo una elección, sino una estrategia de supervivencia. Intentaba ser invisible, comprendiendo que su nombre era un detonante para muchas familias que perdieron a sus seres queridos durante sus guerras. Lucía como una pensionista cualquiera, cabello cano, paso pausado. Ya no era la madrina. Pero en esa calma había una tensión oculta. En el mundo del crimen, la jubilación no garantiza la seguridad. El depredador puede envejecer, pero su casa pasada queda registrada en la memoria del bosque. Griselda Blanco vivió en ese régimen de espera durante 8 años, un tiempo sorprendentemente largo para alguien con su biografía. El paisaje criminal de Medellín había cambiado. Los nuevos grupos operaban con más sigilo, utilizando tecnología en lugar de terror abierto. Los métodos de Griselda, la crueldad demostrativa, eran considerados una barbarie incluso entre los delincuentes de la nueva ola. Ella era el símbolo de una época que Colombia intentaba olvidar desesperadamente. Su presencia en la ciudad era un recordatorio mudo de los años de dolor. Griselda Blanco, que una vez poseyó miles de millones, estaba ahora encerrada en el espacio de sus recuerdos y su miedo. Regresó a Medellín para morir donde nació, pero la ciudad se había vuelto extraña para ella. Sale de una carnicería en septiembre de 2012. Lleva una bolsa con comida. Una persona común en una ciudad común. No sabe que en pocos minutos la historia de su vida dará su último giro. La sombra en la que se refugió estaba lista para devorarla definitivamente, demostrando que no hay nada más permanente que las consecuencias de las decisiones tomadas. La vida de Griselda Blanco, que comenzó en la miseria y cobró impulso a través de una violencia sin precedentes, terminó tal como transcurrió. En un instante, sobre una acera polvorienta, bajo el sonido de un motor que se aleja. Este es el estudio de cómo el mecanismo de destrucción creado por un depredador termina, finalmente, volviéndose contra sí mismo. Medellín, un día soleado cualquiera. Una mujer anciana sale de una carnicería acompañada de una pariente. En sus manos, lleva una bolsa con carne. Una escena carente de patetismo. Una motocicleta se detiene junto a la acera. Uno de los hombres salta, se acerca a Griselda y efectúa 2 disparos precisos. Todo dura menos de 10 segundos. El motor ruge y la moto desaparece entre el tráfico, dejando sobre el asfalto el cuerpo de la mujer que alguna vez mantuvo a toda una costa bajo el terror. En este momento se encierra una ironía aterradora.
Griselda Blanco fue víctima del método de asesinato que ella misma introdujo y popularizó. El sicario en motocicleta era su herramienta predilecta. Es el cierre de una cadena biológica. El método que le otorgó el poder se convirtió en el instrumento de su eliminación. La naturaleza de la violencia es tal que siempre regresa a su fuente. La reacción del mundo ante la muerte de Griselda fue una mezcla de shock y reconocimiento de lo inevitable. Para muchos, era un fantasma del pasado, pero para Colombia, su muerte fue el cierre formal de un capítulo. Fue enterrada en el mismo lugar donde descansa Pablo Escobar, la reunión final de los superdepredadores en una misma tierra. Aquellos que una vez se repartieron mercados, ahora forman parte de una misma historia silenciosa. El legado de Griselda Blanco en la cultura de masas es un fenómeno complejo. La imagen de la madrina ha sido mitificada y los horrores reales se difuminan tras la estética del drama criminal. ¿Por qué nos atraen figuras así? Es una necesidad biológica de estudiar las manifestaciones extremas del poder y la agresión. Griselda se convirtió en el símbolo de hasta dónde puede llegar un ser humano en su ansia de control, y cómo esa sed consume todo lo humano que hay en su interior. Sin embargo, tras la fachada del ícono se esconde el precio real de su ambición. Al resumir su vida, el resultado es catastrófico. Poseyó miles de millones, pero pasó décadas en prisión. Tuvo poder, pero perdió a sus hijos. Asesinó a sus maridos para ser independiente, pero terminó sus días en la más absoluta soledad. Es la suma cero de su existencia. La violencia no le dio seguridad. Solo creó una ilusión temporal de omnipotencia por la que tuvo que pagar con todo. Michael Corleone Blanco, su único hijo superviviente, vive en los Estados Unidos intentando distanciarse de su pasado, aunque su nombre lo vincula para siempre con su madre. La historia de la familia Blanco es una lección gráfica sobre el efecto destructivo del capital sumergido en el árbol genealógico. En lugar de una dinastía, solo quedó el recuerdo del dolor y una serie de tumbas. La conclusión filosófica de esta historia invita a reflexionar sobre la naturaleza del éxito. Griselda Blanco demostró que una mujer puede ser un líder tan implacable como un hombre. Rompió estereotipos de la forma más terrible posible. Su vida es una advertencia de que el poder construido sobre el miedo siempre tiene fecha de caducidad. Cualquier imperio cuyos cimientos sean vidas humanas está condenado al colapso. La viuda negra tejió una telaraña que terminó por asfixiarla a ella misma. Medellín sigue viva, construye nuevas escuelas, intenta borrar las manchas del pasado. La historia de Griselda Blanco permanece en ella solo como un eco sombrío, un recordatorio de los tiempos en que una vida humana valía menos que un gramo de polvo. Griselda no fue solo una criminal. Fue el producto de un entorno donde la falta de opciones engendró un monstruo. Su muerte frente a la carnicería fue el final lógico, el punto final de una frase sangrienta. El camino de Griselda Blanco ha terminado, pero las lecciones de su biografía siguen vigentes. Nos recuerdan que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de quitar vidas, sino en la capacidad de construir. La madrina dejó tras de sí solo ruinas, víctima de su propia crueldad. Los verdaderos héroes de la historia son aquellos que encuentran la fuerza para romper el círculo de la violencia. La ironía de su muerte reside en que murió exactamente como vivió, de forma anónima y brusca, confirmando la ley que ella misma estableció una vez para este mundo.